están? Bienvenidos nuevamente a este canal dedicado a la organización, a la productividad de sus espacios, a la maximización de espacios. Mi nombre es Ana Karina y le doy la bienvenida a las personas que están llegando nuevas a este canal para que se suscriban si aún no lo has hecho y activen su campanita de notificaciones para que reciban una notificación cada vez que yo subo un nuevo video. Y hoy les traigo un tema supremamente especial. No sé si han visto por ahí en las redes sociales que he publicado transformación de mi nevera y hoy vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de algunos tips importantes para organizar tu refrigerador y que realmente esté organizado por mucho más tiempo, por un tiempo mucho más largo. Así que hoy les voy a mostrar el paso a paso de cómo lo hice, de cuáles son mis tips de organización para que los puedan realizar en sus casas, en sus neveras, en sus cocinas y también puedan tener un lugar apropiado para ustedes, un lugar que trabaje para ustedes, que es lo más importante en este canal. Así que sin más rodeos, vamos a ver la transformación y no te pierdas el final porque les voy a dar un resumen de un paso a paso detallado de cómo lo vamos a hacer ahora aplicándolo en sus hogares. Así que espero lo disfruten y vamos con el video. Bueno, y aquí pueden ver cómo tenía mi refrigerador antes de organizarlo. Y es que sí mantenía algunos contenedores, como pueden ver, los tenía, pero no estaban completamente funcionales y organizados. Entonces al final todo era un desorden, todo era encima una cosa de otra y no encontraba las cosas con facilidad y no se veía un orden muy agradable a la vista. Entonces, como pueden ver, mi refrigerador es bien pequeño y mi primer paso fue sacar absolutamente todo el refrigerador y empezar a limpiarlo. En realidad aquí esa parte no se grabó muy bien, entonces no se ve exactamente lo que hice, pero lo que hicimos fue retirar absolutamente todo. Esto implicaba todas las bandejas, todos los niveles del refrigerador y acomodarlos dependiendo de las nuevas cosas que adapté para este refrigerador. Así que como pueden ver, tengo unos nuevos contenedores que son tipo gaveta y estos me sirvieron muchísimo para poderle dar un uso adecuado a todas mis verduras y a todas mis frutas. Entonces lo que hice fue clasificar cosas por cosas dependiendo de su tamaño, dependiendo de su uso, de su frecuencia. Eso es supremamente vital. Claro está que las bandejas y los contenedores que ya tenía los reutilizamos, pero como les decía anteriormente, las frutas, las verduras, todos fueron agrupados por categorías y esto me ayudaba a tener todo mucho más organizado, más visualizado por secciones. Eso es supremamente importante. También nos encargamos de limpiar muy bien las frutas, las verduras, que todo quedara extremadamente organizado con tal de que cuando los fuéramos a usar, estas verduras, estas frutas ya estaban listas para su consumo. Esto nos ahorra tiempo, nos ahorra espacio, nos ahorra muchísimas cosas en las mañanas cuando estamos de afán en hacer nuestros desayunos. Entonces es de vital importancia poder realizar esta organización y esta limpieza de nuestras verduras y frutas. Ahora viene la parte más importante, que es hacer la etiquetada de absolutamente todo. Vamos a crear ya categorías y secciones, ya lo hicimos. Ya sabemos qué bandejas vamos a usar para cada tipo de producto. Ya sabemos que son los productos que por lo general compramos en nuestro mercado y por lo que por lo general consumimos casi todas las semanas o periódicamente cada vez que realizamos nuestro mercado. Entonces tenemos que etiquetarlo para que cada vez que hagamos nuestro mercado, para que cada vez que se nos acabe, sepamos dónde vamos a acomodarlo nuevamente y así saber cuánto nos queda de cada categoría, si nos quedan pocos, si tenemos ya que reemplazar o tenemos que volver a comprar. Es importantísimo volver a etiquetar todo, así como lo hemos hecho en la alacena, así como lo hemos hecho en las otras gavetas y en otros videos. La etiquetada es el paso fundamental para mantener un sistema,
para poder retroalimentar todo el sistema nuevamente cada vez que se acaben las cosas. En el video vieron cómo organicé completamente la nevera, así que vamos a recapitular en 6 pasos la organización de tu nevera. Primero, ¿qué hicimos? Sacamos absolutamente todas las cosas que teníamos en la nevera y las pusimos aparte. La idea es dejar la nevera completamente vacía. Vamos a limpiarla profundamente. ¿Qué usé yo para limpiar? Usé bicarbonato de sodio, usé vinagre y agua. También le puedes poner unos chorritos de limón. Esto ayudará a que elimine toda suciedad, cualquier bacteria y cualquier cosa que esté pegada o que esté muy sucia. Esto nos va a ayudar a tenerla impecable, limpiar la profundidad. Como les expliqué en el video, no alcanzaron a ver cómo lo hice detalladamente, pero saqué todas las bandejas, limpié, lavé todo a profundidad. La idea es que esta nevera nos quede impecable. Una vez que ya vamos a volver a poner bandejas y todo, vamos a ajustarlas debidamente con su altura y con la necesidad que tengamos. Entonces, como adquirimos nuevos contenedores para que la comida quede seleccionada o seccionada, utilizamos la altura, utilizamos el ancho. Importantísimo, si ustedes van a comprar contenedores, siempre midan, porque todas las neveras son distintas. Mi nevera es pequeña, hay neveras mucho más angostas, hay otras más altas, entonces la altura es fundamental, el anchor es fundamental, la profundidad es fundamental, que ustedes la tengan en cuenta antes de comprar cualquier contenedor. Incluso si lo hacen en un pantry, incluso si lo hacen en cualquier otra área de tu casa, es importante que las medidas las tengan muy claras antes de ir a la tienda. Segundo, después de sacar absolutamente todo, ¿qué hacemos? Removemos, volvemos a poner todo en su puesto, pero ajustando nuestros niveles debidamente ya seleccionados. Luego, ¿qué hicimos? Acomodamos absolutamente todos los gavetas, todo lo que compramos, los contenedores. Todo lo hicimos haciéndonos a la idea de cómo vamos a hacer de cómo queremos ver nuestra nevera nuevamente. Tercero, ¿qué vamos a hacer? Vamos a categorizar nuestros alimentos. Entonces, vamos a crear secciones dentro de nuestra nevera. Las frutas, los snacks, como yogures, como aguas, todas esas cositas que son snacks van a ir en la parte central y la parte más visible para que esos snacks puedan ser mucho más apetecibles para todas las integrantes de nuestra casa. Entonces, que estén visibles y que estén en el centro. Otra cosa importante, verduras, todo lo que son cosas de charcutería, queso, jamón, todo eso va a ir en una parte, en una sola sección. Lácteos en otra, salsas en otra. Entonces, la idea es acomodar nuestra nevera en función a nuestras necesidades. Cada necesidad es totalmente distinta. Posiblemente mi nevera no tenga tantos snacks porque aquí no hay niños, porque no tenemos, no nos gusta tanto el dulce, entonces no hay tantos snacks. Pero si en tu casa tienes, por ejemplo, jugos, tienes gelatinas, tienes yogures, tienes barritas, todo eso va a ir en la parte principal o en la parte más visible. Igualmente las frutas también. Entonces, esa es una parte importante. Ese sería el punto número 3. Como 4, vamos a lavar absolutamente todas nuestras frutas, nuestras verduras. Yo utilizo para lavarlas el vinagre blanco y también les pongo un poquito de bicarbonato.
Lo importante de esto es poder dejar secar muy bien las frutas y las verduras antes de guardarlas para que su conservación sea mucho más fácil. Otra cosa importante de lavar las frutas y las verduras es que nos ahorran demasiado tiempo a la hora de preparar nuestros alimentos. Entonces por eso es fundamental que las lavemos y se conservan mucho más tiempo. Una vez lavadas nuestras frutas y dejándolas secar, vamos a guardarlas en los contenedores. Vamos a acomodar todos los contenedores con las frutas, con las verduras, con todo ya una vez puesto en los lugares correspondientes. Y como 5, como ya les comenté, vamos a crear zonas dentro de la nevera. Entonces creamos la zona de las salsas y con esa misma idea vamos a poner los contenedores necesarios para cada tipo de alimentos o cada tipo de categoría. Como número 6, no se nos pueden olvidar nuestras etiquetas o nuestros labels. Importantísimo, etiquetar todo por secciones. Como se dieron cuenta, al inicio de este video pudieron ver la diferencia de cómo estaba inicialmente mi nevera. Supuestamente estaba organizada porque yo tenía contenedores, pero tener contenedores no significa organización. ¿Por qué? Porque al final nos olvidamos y se nos hace fácil guardar la papa, la cebolla, la fruta, la verdura en el mismo contenedor, porque como no está etiquetado no tenemos un orden. Si tenemos todo etiquetado, nos va a ayudar a mantener el orden en nuestra nevera. Asimismo, cuando se vayan acabando nuestras cosas, uno se va dando cuenta y va mirando qué nos hace falta para ir reponiendo o ir reemplazando. Entonces espero que estos tips les sirvan para que puedan mantener sus neveras organizadas, limpias, frescas, sus alimentos frescos, sus alimentos listos para comer y asimismo sea muy útil para su día a día. Les doy un abrazo súper grande, gracias por estar aquí, gracias por quedarte hasta el final. Aquí abajito les voy a dejar el descargable para que lo puedan utilizar de las etiquetas que utilicé, con la fuente que utilicé para que lo puedan descargar aquí abajito. Asimismo le voy a dejar los links de todas las cosas que compré para organizar mi nevera. Gracias por su apoyo, gracias por estar aquí, gracias por verme y nos vemos en un próximo video aquí en el blog de Karina. Gracias.